Sorry, gracias. Gracias. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Ah, sí, hoy y jueves vamos a ver algo de crecimiento. ¿Por qué? Los que van a tomar macroeconomía 2 entrarán mucho más en los detalles, estudiarán estos modelos de crecimiento, extensiones por arriba, por abajo, pero si no toman macro 2, esta es la única cosa de crecimiento que van a encontrar, creo, en los ramos, por lo cual yo creo, totalmente necesario que todo el mundo salga de aquí sabiendo qué es la productividad total de los factores, que si Chile creció sí o no, creció bien, creció mal, qué significa, o sea, cuando uno dice el PIB per cápita dobló en la última, no sé, década, de qué tasa de crecimiento estamos hablando, o sea, estas son cosas básicamente que son necesarias como casi para seguir el debate mínimo en términos de qué modelo de país, de crecimiento y de economía queremos. Sobre todo porque esto, ahora sí entramos en lo que podemos definir largo plazo, y largo plazo no son 3 o 2 años, podemos empezar aquí a hablar de décadas, ¿ok? Entonces, cuando uno se proyecta en el largo plazo, se está hablando de décadas, se está hablando de generaciones, se está hablando de qué tipo de futuro aquí queremos, ¿ok? Entonces, obviamente, obvio que como estoy súper atrasada, yo no sé bien por qué, pero tuve que decidir de no hablarle para nada de política fiscal, lo que el profesor Brian Tavares sí va a hacer, y entonces hay que hacer algunas elecciones entre política fiscal y esto. Yo pensé que esto era más fundamental, pero pueden estar en desacuerdo. Ok, entonces hablemos de largo plazo. Cuando se habla de largo plazo, ¿qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar un modelo que se llama el modelo de Solow, que es el modelo básico para hablar de crecimiento. No es el más nuevo, o sea, Solow escribió en los años 50, mitad de los años 50, y se pueden imaginar que en los últimos 60 años hay mucha más teoría, pero hay que empezar siempre con el básico, ¿ok? En términos de crecimiento, sobre todo ahora que somos todos especialistas de desarrollo de pandemias y cosas de este tipo, es muy importante que considerar que cuando hablamos de crecimiento hablamos de cosas que son básicamente exponenciales, ¿ok? Entonces, si yo le muestro este gráfico, ustedes dicen, ah, mira, son los casos COVID. No, no son los casos COVID, son en esta línea, en este gráfico, esto es para darle una idea, ¿ok? Años, o sea, obvio que el año 0, el año 1000, la estadística económica, o sea, no había PIB, considerando que el PIB se empieza a calcular a partir de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, o sea, claramente estos son datos reconstruidos. Por supuesto que per cápita, GDP per cápita, o sea, PIB per cápita. Por supuesto que tienen todos los problemas de reconstrucción del PIB que pueden imaginar, pero la idea es, hasta el siglo XX, o sea, hasta el 1800 no existía el concepto de crecimiento, ¿ok? El crecimiento empieza con la segunda revolución industrial, ¿ok? O sea, primera y segunda, sobre todo segunda, pero primera y segunda revolución industrial. Y lo que le quiero mostrar aquí es que lo que hemos vivido en los últimos 100 años es una cuestión extraordinaria que nunca había pasado antes, ¿ok? O sea, como le muestra esta gráfica, esta tabla, cuando uno habla de tasa de crecimiento, era cero, básicamente, ¿ok? Y la gran duda es, ¿volverá a ser? O sea, la gran duda es, lo que pasó en estos 100 años, ¿es algo excepcional? ¿Vamos a continuar así? Y esto no, es una respuesta, no tiene una respuesta fácil. ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué. Entonces, en términos de referencia, tienen estos dos capítulos del de Gregorio, o sea, están en online, disponibles. Todo, aquí les digo de dónde salen todo esto gráfico de cosas de súper largo plazo, pero el concepto es, tienen que tener en la cabeza que cuando se habla de crecimiento es algo de verdad de una fracción de la historia, ¿ok? Son en particular del 1920 por arriba, ¿ok? Otra cosa a tener en consideración
Entonces, son las trayectorias de los países, ¿ok? Entonces, ¿por qué Chile está donde está hoy y donde estaba hace 50 años o 100 años? Entonces, bueno, como tenemos un poco para ir un poquito más rápido, aquí tienen PIB per cápita, estos son dólares a precios constantes, entonces estamos hablando de 60.000 dólares per cápita, o sea, al año, ¿ok? De ingreso. Y, bueno, estos son datos hasta el 2016. Y aquí le quería mostrar, bueno, todo tenemos claro que las referencias son Estados Unidos, son lo que están aquí ahora arriba, ok, verde. Por supuesto, sabemos todos, ¿no? Que al principio del siglo XX, en 1900, era UK, el, 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 la nación más poderosa, más rica, etc. ¿Okay? Entonces, el verde claro. Después, ¿por qué esta trayectoria? Y en particular, si uno quiere ir a ver algo más cercano de nosotros. Miren el azul con el morado. ¿Quién es el azul? Chile. ¿Quién es el morado? Corea. Yo no sé si ustedes tenían claro que en los años 80 Chile y Corea tenían el mismo PIB per cápita y que antes Corea era mucho más pobre que Chile, pero mucho, o sea, bastante más pobre que Chile. Entonces, los tipos de preguntas que uno se pone en este ámbito son, ya, ¿qué pasa? ¿Por qué a partir del 1980 Corea se va por acá y Chile se va por acá? ¿Ok? Siempre es crecimiento, sí, pero qué explica estas trayectorias diferentes? Porque después uno dice, ya, entonces esto nos gusta, queremos imitar Corea, se puede, no se puede, o sea, hay mucho debate, ¿ok? Entonces, ¿cómo crece Chile? ¿Es posible llegar? Eh, son todas las preguntas de tipo estructural, ¿ok? Entonces, vamos a tener... qué tipo de manufactura desarrollaron, es posible hacerlo hoy en día, ¿no? Cambiaron las condiciones, etc. O sea, es un mundo fascinante. Nosotros vamos a ver una gota de esta cosa, ¿ok? Entonces, primer punto que yo le quiero decir, si ustedes miran datos y quieren comparar, tienen que ir a hacer lo que hemos estudiado, que ustedes saben, si yo quiero comparar países alrededor del tiempo, no puedo usar variables nominales. Entonces, ¿qué significa esta cosa que está escrita aquí? ¿En qué medida está representado este gráfico? Este gráfico le dice que es GDP per cápita en dólares, entonces yo leo aquí 60.000 dólares, ¿ok? Pero ¿qué dólares son? ¿Qué significa constant PPP? Esto se lo pregunto porque parecen cosas básicas, pero si yo después le doy en la tarea de ir a recuperar datos y ustedes me grafican datos en términos nominales alrededor de 30 años, no está bien, no está dando la información correcta. ¿Por qué? ¿Qué significa? ¿Se acuerdan qué significa paridad de poder de adquisición, PPP? ¿Aló? O sea, si yo le quiero decir, yo ya hoy en día quiero comparar, o sea, aquí hay dos cosas, ¿verdad? Yo le estoy diciendo, ojo, si ustedes comparan PIB per cápita a través, o sea, si quieren comparar países y tiempo, tienen que tener en consideración dos cosas. PPP, en términos, en la sigla en inglés que van a encontrar por todas partes, Purchasing Parity Power, que significa paridad de poder de adquisición. ¿Y qué significa paridad de poder de adquisición? O sea, en palabras. Si yo le pregunto, por favor, explíquenme eso, tienen que explicar a su sobrino que quiere irse de vacaciones, no sé, de alguna parte en Europa, le tienen que explicar cómo funciona, cómo tienen que considerar la tasa de cambio, etc. ¿Cómo le explican cómo funcionan las cosas? Profe, Sí. eso si no me equivoco era cuando los niveles de precios se tenían que igualar entre países
y tenían que convertirse, entre comillas, como una moneda en común. Por ejemplo, si era con Estados Perfecto. Unidos al dólar, porque tiene que haber una relación entre los niveles de precios de ambos países. Excelente. Entonces, Daniela nos explicó. Si yo quiero comparar Chile con Estados Unidos, punto primero tengo que decir, ok, primero tengo una tasa de cambio nominal, ok, entonces necesito 750 pesos para comprar para tener un dólar, ok, pero después, con este dólar, ¿qué compro? Compro la misma cosa, el mismo bien que compro aquí con 1.000 pesos, o sea, si aquí con 1.000 pesos me sale, no sé si se acuerdan el famoso Mac Index, si yo voy al McDonald's, cosa que es imposible, pero si yo voy al McDonald's, estoy en contra, pero si voy al McDonald's y compro con 1.000 pesos, el equivalente lo encuentro perdón, con 750 pesos, que hemos dicho la tasa de cambio nominal, ok, 750 pesos me da un dólar. Compro con esto el mismo bien, porque si no, como dice Daniela, perdón, yo tengo que tomar en consideración el nivel de precios, ¿ok? Entonces, Purchasing Parity Power le está diciendo, ojo, que además de hacer una tasa de conversión nominal, tenemos que tomar en cuenta el nivel de los precios de los diferentes países. Y esto está perfecto si yo quiero comparar Estados Unidos con Chile, o sea, si yo quiero hacer una foto en el 2019. Cuando yo además considero cosas en el tiempo, sabemos perfectamente que una variable nominal, o sea, puesto que hay la inflación que afecta a las variables nominales, yo no puedo comparar dólares de hoy con dólares nominales del 1970. Yo tengo que pasar a variables reales, o sea, el concepto que aquí le dice constant PPP, o sea, está considerando un año base, 2015, ¿ok? Y entonces todo está expresado en términos de dólares, básicamente del 2015, ¿ok? Entonces, y con considerando el nivel de precios, por lo cual tenemos en PPP. Esto me dice que sí yo puedo comparar, porque estos dólares y estos dólares son comparables. ¿Se entiende? Porque no son estos dólares del 70 y estos dólares del 2019. Son todos dólares del 2015. ¿Se entiende? Muy importante esto, si no, no pueden buscar datos. Se entiende. ¿Se entiende? Ya. Excelente. Ok, esta era una foto entonces de, como les decía, por ejemplo, GDP per cápita. Puedo ver entonces, bueno, esto el despegue de China. Como les decía, en los años 80 Chile y Corea estaban al mismo nivel. Ahora hay una gran diferencia. Puedo ver esto es los grupos básicamente de los tres países europeos, Francia, España y United, ¿cómo se llama? Reino Unido. Ok, esto nos da una idea. Después, otra, y ahora, porque esto le estoy mostrando esto gráfico, porque esto tenemos que ir a explicar, o sea, tenemos que de alguna manera ver si podemos modelizar y vamos a decir que podemos explicar algo, pero no todo. Cuando se habla de convergencia, ¿ok? O catching up, le está diciendo, normalicemos, por ejemplo, esto es el porcentaje del GDP per cápita con respecto a Estados Unidos. O sea, hecho 100 el PIB per cápita de Estados Unidos, ¿cuál es el porcentaje del PIB per cápita de cada uno de estos países? ¿Ok? Y aquí, no sé si no, bueno, la escala del gráfico es básicamente la misma, podría haberlo hecho un poquito mejor, está un poco desfasado, pero ¿ven la diferencia entre estos dos gráficos? Esto es siempre en términos del porcentaje del GDP, pero esto es GDP per cápita, esto es GDP per horas trabajadas. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos gráficos? ¿Qué le están diciendo? A ver si le sale alguna interpretación. Esto es importante también, o sea, tener gráfico enfrente y saber interpretar sin necesidad de tener a alguien extra afuera que nos da la interpretación, porque esto significa que nos puede manipular, ¿verdad? Mejor saber interpretar las cosas por sí mismo.
¿Qué se le ocurre mirando estos dos gráficos? A izquierda y derecha. Si no se entienden, me dicen, o si se ve mal, no lo sé. ¿Se entiende? Ok. Joel, que no sé si pronuncio bien. Joel, no estoy segura. Joel. Joel, ok, perfecto. Joel nos sugiere, si tiene el micrófono, perfecto. Joel nos sugiere correctamente que uno es el PIB dividido por cuánta gente está en el país, per cápita. O sea, dividido, para Chile aquí sería dividido por, hoy en día, ¿cuántos son? 18 millones, esto dividido 18 millones de personas. Mientras que esto es más aún, no, mira, Joel, porque si esto, hay otro gráfico, hay otro, ¿cómo se llama? Otra serie de datos, otra serie de datos que es GDP per employed o per worker. Esto es lo que dices tú. No solamente para la gente que es, lo que propone Joel es para dividido por la gente, pero solo quien trabaja, como para tener una idea de cuánto produce cada persona que trabaja, porque esta es producción, ¿verdad? Entonces yo estoy dividiendo la producción por toda la gente que está en un país, pero yo podría tener un país donde trabaja, ahora volvemos a nuestras definiciones, donde el 90% de la población en edad de trabajar, o sea, un número, está trabajando, ¿Profe? sí. Entonces en uno toma toda la población y en el otro solamente los empleados. Y ni siquiera son solo los empleados. Entonces, ojo, porque repito, yo le podría mostrar un gráfico donde aquí saldría GDP per employed, o sea, o per worker. Si ustedes van en el sitio de la OECD, buscan, le aparece GDP per worker. Esto significa GDP dividido por la gente que está trabajando. Pero esto es más aún. Esto me está diciendo per hora trabajada. Porque yo puedo tener la misma población, o sea, un cierto número de personas trabajando, employed o worker, pero estas personas pueden trabajar 30 horas a la semana o 45 horas a la semana. ¿Se entiende la diferencia? ¿Se entiende la diferencia entre tener una medida que sería GDP? A ver si lo tengo abierto, porque el sitio de la OECD es de una lenteja. No, por supuesto que lo cerré. A ver si lo tengo abierto rápido. Esto era, creo. Hay una diferencia entre PIB per trabajador y PIB per horas trabajadas. Entonces ahí se diferenciaría cada país por las horas trabajadas de cada país en el fondo. Así es. Miren, no sé si alcanzan a ver este es el sitio de la OECD de lo cual descargué los datos para hacerlo los gráficos. Ven que yo aquí puedo ir a descargar GDP per head of population, o sea, GDP per cápita. ¿Lo ven? ¿Se alcanza a ver? Pues chico. Sí, ¿se ve? Ok, esto es el GDP per cápita. Después yo tengo GDP per hour worked, que es lo que le mostré en el gráfico, y podría ir a este, GDP per person employed, que es lo que decía Joel. ¿Se entiende? O sea, yo digo, tomo toda la producción y la divido para la gente empleada en el sentido, los trabajadores. Pero esto es más fino aún, per hour worked, per hour, porque le estoy diciendo, tomo el total de las horas trabajadas, que no son solo horas hombres, o sea, yo no es que una persona sí o sí me trabaja 45 horas o 44, puede trabajar 20, 15, etc. Entonces esto es más fino aún, en términos de horas trabajadas. Ahora a ver si le parece, si se ve la diferencia entre estos dos gráficos. O sea, el primer punto es, por ejemplo, miren los países europeos, mire Francia, Francia es increíble. Mire Francia, si yo voy a ver cuál es el porcentaje del PIB per cápita con respecto a Estados Unidos, digo, mira, están plano, básicamente alrededor del un poquito menos del 80%, diría, ¿cuánto será esto? Que no la escala es un poco chica. 70 y, no sé, 5, 6, 8, se ve la línea roja.
dicen, bueno, Profe. ya. Pero si yo le digo, ok, miren lo que es per hora trabajada. O sea, están al mismo nivel de Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué aquí están abajo y aquí están arriba? ¿Por qué en total el GDP de Francia per cápita es más bajo, mientras que si yo lo veo por hora trabajada es igual a Estados Unidos? Porque la gente en Francia trabaja menos horas. ¿Okay? La semana obligatoria, o sea, como se dice, lo que es la estatuto, el normal de las horas semanales son 35. ¿Ok? Y hay gente que trabaja menos aún, porque después hay, bueno, hay gente que trabaja más y hay gente que trabaja menos, por supuesto, esto es un promedio, pero la gente, esto es para decirle qué significa que un país es más productivo. O sea, en Francia tienen la misma producción per hora trabajada, después deciden en trabajar menos horas. O deciden, uno se tiene que preguntar, ¿deciden o la gente en Francia le gustaría trabajar más pero no pueden por regulación? Esta es la interpretación. Claramente, si yo estuviera en un think tank más liberal de derecha, le diría que esta es la interpretación. Si no, si soy más socialista, le digo, no, ¿cómo se dice? Por suerte que la semana de 35 horas, porque así la gente puede tener tiempo para hacer otra cosa, etc. ¿Y el resultado cuál es? En términos de hora producida, de producción per hora, es igual a Estados Unidos. Este es el concepto de productividad, ¿ok? ¿Se Profe, entiende? ¿y por qué la de Estados Unidos es una línea recta? Porque ves, todo está expresado en porcentaje con respecto a Estados Unidos. Ya te digo, si yo digo que el total es Estados Unidos, el 100, la referencia Estados Unidos, o sea, estoy dividiendo todo por lo que es Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos dividido por Estados Unidos da 1. O sea, 100. Ya, claro. ¿Ok? Esto es para... Profe, Sí. y en el segundo gráfico China no entra porque se trabaja mucho. China no entra, ¿por qué? Porque a mí se me olvidó de descargar los datos. Ah, Porque no seleccioné los datos yo nomás. ya. Sorry, perdón. Creo que se me olvidó. Claro, porque uno tiene, déjame, eh, puede ser que yo ni siquiera descargué los datos, es posible. Sí, creo que error mío que cuando seleccioné no le puse China, no estoy segura. Estoy un poco... Bueno, pero ellos serían súper bajos entonces. Deberían ser súper bajos. No tengo una priori tan fuerte sobre las horas trabajadas, pero claramente sí, trabajan hartas horas, por lo cual no debería tener este efecto. O sea, debería ser más bien parecido a lo que pasa con Corea, por ejemplo. No sé si ven Corea, el Sí. amarillo, ¿verdad? El amarillo estamos ahora a cuántos, a un poquito más del 60 y aquí es un poquito menos. O sea, o sea, esto es para explicarle. Cuando uno habla, por ejemplo, de crecimiento y de entonces convergencia, una manera en la cual yo puedo obtener que el PIB per cápita suba es simplemente que yo pongo más gente a trabajar. O sea, si en Corea antes las mujeres no trabajaban y después entran en el mercado del trabajo, esto le hace, por construcción, subir la producción y el PIB per cápita. Esto no significa que cada hora que uno trabaja sea más productivo ahora que en los años 50, ¿se entiende? Son dos cosas diferentes. Uno es que yo subo el total del queque, porque, ¿por qué? Porque pongo más gente a trabajar, qué sé yo, las mujeres o que empujo por arriba la edad de la jubilación, etc. Otra cosa es que por cada hora que la gente trabaja, se pone más productiva. Entonces, China yo creo que va a ser bastante parecido a Corea, o sea, parte de esto aumento y cierre, si quieren, cierre del gap, o sea, antes en los años 70 parten de menos del 20% y ahora están a 70%,
parte de este cierre es porque pusieron gente a trabajar que antes estaba, no sé, en la parte agrícola, pero, o sea, y también hay la parte de productividad, por supuesto, pero yo creo que va a ser parecido a esto. No, no va a ser lo que esto de los países europeos es típico, o sea, Francia es el más extraordinario, pero Francia, Alemania tienen esta característica, trabajan relativamente pocas horas con respecto a Estados Unidos, pero por hora trabajada son relativamente productivos, ¿ok? Entonces, claro, esto creo que China no estaría en este tipo de situación, sería más bien parecido a la cuestión de Corea, por ejemplo. No sé si se entiende. Sí, profe, se entiende. Sí, ya, perfecto. Entonces, ¿qué le estás diciendo? ¿Profe? Sí, Entonces, por ejemplo, Chile, a pesar sí, de las hartas horas trabajadas, son poco productivos. relativamente sí. Qué Chile, triste. de hecho, el gran problema, si ustedes leen cualquier comentario, columna, se ven cualquier, ¿cómo se llama? Programa de tele, radio, cualquier sea que se habla del cual es el problema, cómo se tiene que mejorar las cosas, el problema es que la productividad es baja. Entonces, tener la gente trabajando 44 horas a la semana, pero con productividad baja, no da, o sea, da que va a quedar plano, o sea, porque ¿por qué este PIB per cápita va a quedar plano? Porque no es que, o sea, bueno, hay margen para llevar más gente al mercado del trabajo, sobre todo la parte de las mujeres, como ya habíamos visto, pero ya hubo una fuerte evolución de los años 90 hasta hoy, ¿ok? Entonces, no es que en algunos, sobre todo grupos de edad de mujeres, no es que haya márgenes para llevar harta gente. Entonces, a menos que la gente, o sea, la gente, no es culpa de la gente, pero a menos que las horas trabajadas no se pongan más productivas, aquí la idea probablemente va a quedar plano, no va a haber un acercamiento, entre comillas, con nuestra referencia, que sería aquí Estados Unidos. ¿Se entiende? No sé si contesté a tu pregunta, o sea, si se entiende mi... Sí, profe, se entiende. Miren, una interpretación de la ley, una interpretación de la reducción de la semana laboral, una interpretación positiva es, por ejemplo, lo que pasó en países tipo Francia. O sea, yo acorto la jornada laboral, pero si mucho trabajo lo que es necesario es tener un cierto output, esto empuja a la gente a ser a ser más productiva, a la empresa a organizarse mejor, etc. Esta es una interpretación, yo no estoy segura si funciona o no, pero efectivamente puede ser una interpretación. Entonces, aquí el gran debate, si yo corto las horas trabajadas, pero se me ponen más productiva, bueno, tengo la gente más feliz, tienen más tiempo libre y estoy Profe, produciendo lo mismo. una Perdón. consulta. Sí, ¿Usted sabe la hora de trabajar en los países vecinos? perdón. En los países vecinos que tenemos aquí en Chile, ¿sabe cuántas horas trabajan a la semana o no? Ah, los Yo no países de sé. América Latina. Sí, si trabajan más o menos que nosotros, en Eh, horas. en horas trabajadas tienen, no, mira, no te pondría mi mano, como se dice, la mano arriba del fuego, pero tienen horas trabajadas largas también. O sea, por ejemplo, Colombia o Colombia o Perú también tienen largas horas. Sí, no tienen, no tienen, no te sabría decir ahora qué la diferencia, pero estoy pensando dónde se va a ver estos datos, porque Colombia está en la OECD, por lo cual ahora se podrían hacer si tú vas en el sitio de la OECD sale, y si no, podemos buscar en las horas trabajadas en la estadística tipo ¿cómo se llama? Naciones Unidas, pero lo que yo he visto, pero no te sabría decir el promedio de horas trabajadas por semana, si es 45, 6 o lo que es que no es tan diferente de Chile. En términos, las horas son largas, o sea, las horas son hartas, relativamente hartas horas. Bah,
son menos productivos aún los países vecinos, entonces Sí. no Ya. es extraño. Pero podemos, o sea, si te interesa, bueno, lo podemos buscar, o sea, si te interesa, se busca, no son datos, o sea, es fácil encontrarlos. Si quieres le mando una referencia, esto le quiero decir, te mando una referencia para mirar. Pero aquí, por ejemplo, yo no le puse la hora trabajada, podemos ir a buscar las horas trabajadas en promedio. Yo sé más para Europa porque hice una parte, algo de este tipo he visto, pero en particular para América Latina no, pero sé que son largas. En todo caso, para ir avanzando, esto es lo que tenemos que estudiar, el concepto de productividad. ¿De dónde sale esta productividad? ¿Ok? Entonces la idea es que podamos modelizar, o sea, hablar de esta variable que intuitivamente entendemos que son importantes. Una parte es el margen que se llama como extensivo, o sea, poner más gente a trabajar, poner más horas trabajando, y otro es el margen de productividad de cada hora trabajada, ¿ok? Ahora, todo esto con el mega caveat que les decía desde siempre, desde el principio, no es que más PIB per cápita significa más bienestar. Uno, porque no sabemos a quién se va. Entonces, por ejemplo, todos saben que no es solo el problema de Chile, sino que el problema de la mayoría, o sea, Estados Unidos, pero también Europa. Una cosa es ir a ver, entonces, ¿qué le estoy mostrando aquí? Un gráfico en el cual dividen básicamente una cosa es el GDP per cápita, ¿ok? Entonces el PIB per cápita. Otra cosa es la medida que nos podría acercar más de decir cómo le está yendo a la gente. Por ejemplo, median household income, o sea, el ingreso el ingreso mediano de las familias, ¿ok? Entonces, que el GDP per cápita se dispare, pero el ingreso mediano quede mucho más abajo, nos está diciendo que no está yendo, el mediano, no está yendo súper bien al 50% de la gente de este país. ¿Se entiende? Esto es el mismo discurso de siempre también de Chile. Crecimiento, sí, ok, pero ¿qué pasó con los ingresos reales del 50% de la población o del 75%, lo que sea que queremos ir a ver? Esto es median. ¿Okay? ¿Se entiende la diferencia? Entonces yo no le estoy diciendo que nuestro objetivo es el crecimiento del PIB per cápita a todo costo, porque no me está diciendo nada de cómo le va a un país. Pero claro, es una medida que tenemos que entender. ¿Cómo vamos? ¿Se entiende esto? ¿Está ok? Sí, profe. Ya, ok. Entonces, esto con el caveat. Y el otro mega caveat, que yo no le tengo una solución, pero hay un mundo para explorar esto. A ustedes les deberían impactar y creo que deberían tener urgencia de dos cosas. Bueno, aparte de las pensiones, estoy seguro. Aparte de las pensiones, el cambio climático. ¿Ok? Entonces, este gráfico está puesto aquí porque el mismo concepto de exponencial que tenían el mismo tipo, o sea, esto tipo de curva le debería parecer bastante similar a este tipo. Aquí parte del 1750, ¿ok? Entonces, lo que le está diciendo, que todo el mundo sabe, o sea, pero es siempre mejor tenerlo en la cabeza, y la gran pregunta ¿es posible separar crecimiento del PIB del crecimiento de las emisiones CO2? Porque si no es posible y si no lo hacemos, o sea, nos vamos a un infierno. Entonces, otro enorme problema, ¿ok? Entonces, lo que sí da un poco de esperanza es ver esto, ¿lo ven? O sea, estas son las emisiones divididas por países, o sea, no países, áreas. Entonces, es verdad que básicamente hasta el 1950 básicamente lo hacían todo Europa, Estados Unidos. ¿Ven? Las emisiones eran el amarillo más el azul, o sea, no había nadie más. ¿Okay? Entonces, claro que los países desarrollados son los responsables. La cosa relativamente, o sea, hay que bajar a uno, pero lo que puede dar esperanza es este tipo de trayectoria, ¿se ve? O sea, aplanamiento. Entonces, claro,
Aquí los gran interesados de este momento son estos, o sea, China, bueno, también Estados Unidos y Europa, pero esto es para decirle que yo tampoco le estoy diciendo que crecimiento como lo hemos hecho hasta ahora está bien, o lo que deberíamos o tener como objetivo, porque si esta es la trayectoria, estamos fritos, ¿ok? Y misma idea, la exponencial vuelve cuando uno habla de la concentración, por supuesto, pero estas cosas ustedes las saben, pero repito una vez más, yo esto se lo muestro porque uno puede estudiar, y nosotros no tenemos el tiempo para verlo absolutamente, pero hay todo un ámbito de la macroeconomía que pone junto variables económicas, PIB, horas trabajadas, etcétera, con variables del mundo físico, concentraciones de CO2, daños que vienen de las emisiones de CO2 que implica el aumento de la temperatura, los daños. Es un field, no sé cómo decirle, enorme. O sea, evaluar el impacto es de los costos en términos económicos de esto es un enorme ámbito. Hay mucho trabajo que hacer por allá, ¿ok? Ya, así aquí termino para decir que estamos fritos porque si no nos deprimimos, ¿ok? Entonces, esto para que no salgan de aquí diciendo, tenemos que crecer al 5%, 7% como China, quemando, ¿cómo se llama? Petróleo. No, por favor, no salgan de aquí pensando esto. Ahora, un mínimo de contabilidad, ¿ok? Entonces, contabilidad. ¿Cómo del crecimiento o contabilidad en general, ok? Aquí yo le digo, suponga, o sea, yo le digo, con cierta tasa de crecimiento, ok, considera una tasa de crecimiento del 1%, del 2, del 3, del 7. Aquí le digo, estos son los años que usted necesita para que su PIB per cápita duplique. Ok, entonces yo le estoy diciendo, si un país crece al 7%, como creció China en los últimos años, en 10 años, que es muy corto, duplica su PIB per cápita. O sea, no sé si se dan cuenta del enorme que es este concepto. Entonces, si ustedes miran qué tipo de crecimiento tuvo Chile, esto es sacado del de Gregorio, ¿qué crecimiento tuvo Chile en términos del promedio, ok, en los años 80, 90, 2000, ¿ok? Y entonces el promedio total desde el 50 al 2014. O sea, si Chile tiene un promedio del 4.5 años, del 4.5%, ¿cuántos años va a necesitar para, por ejemplo, duplicar su PIB per cápita? ¿Ok? Esta es un poco la idea, o sea, para que ustedes puedan, o sea, para que estemos de acuerdo, que entendemos lo que está pasando y un poco de contabilidad. O sea, déjeme escribirlo así, ¿ok? Yo tengo, imagínense que le estoy diciendo que tengo una tasa de crecimiento que llamo GY, tasa de crecimiento. La definición es cómo cambia el Y, el PIB, de T más 1 a T, y le estoy diciendo que esta tasa de crecimiento es constante, ¿ok? Decimos que el mismo, sobre todo esto, el concepto de la tabla. Considera una tasa de crecimiento constante del 1%, siempre, ¿ok? O del 2 o del 7, lo que sea. Ya. ¿Cómo yo hago para contestar esta pregunta? O sea, ¿cuántos años necesito, por ejemplo, para duplicar esto Y aquí es PIB per cápita, ¿ok? Entonces, perdón. ¿Qué quiero hacer yo esto? Y igual PIB per cápita, ¿ok? Entonces, esto, de nuevo, quizá le parezca demasiado fácil, pero es que quiero estar que estamos totalmente de acuerdo, ¿ok? Entonces, yo de esto digo, ok, Y mañana, o sea, el próximo año, no es nada más, perdón, se me fue. Estamos de acuerdo que esto lo puedo escribir así. Me dicen ok, por fin. O me dicen, no estoy entendiendo, porque sí, así yo voy avanzando. YT más 1 es
YT dividido, o sea, esto lo puedo escribir como YT más 1 dividido YT menos 1, ¿ok? Entonces, o sea, 1 más. Entonces, esto es la misma, es la definición, o sea, estoy escribiendo la misma cosa, ¿ok? Ahora, entonces, si yo le digo YT más 2, ¿a qué igual? A YT más 1, pero YT más 1 es esto, ¿ok? YT 1 más G de Y por 1 más G de Y. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, profe. ¿Ok? Entonces, en general, yo sé que T más N, no sé cuántos son estos N, es igual a YT por 1 más GY elevado a N. ¿Ok? Estamos de acuerdo. Entonces, si yo le digo ahora, ok, la pregunta es, ¿cuántos son los N, cuántos son los años que yo me demoro si lo que quiero saber es cuántos años me demoro con una cierta tasa de crecimiento que se llama G de Y para, por ejemplo, duplicar mi PIB per cápita? O sea, yo lo que le estoy diciendo es, si los datos del problema son, yo quiero que GT más N dividido GDT sea igual a 2. O sea, yo le estoy diciendo, yo quiero que en T más N tenga el doble del PIB per cápita que tenía al principio de mi periodo. ¿Ok? Entonces, esto es lo que yo quiero. Y la pregunta es, si G de Y, por ejemplo, vale el 1%, ¿cuántos años me demoro? ¿Ok? Entonces, ¿qué me dicen ustedes? Me quedó poco espacio, pero voy a escribir así. O sea, yo sé que 2 tiene que ser igual a 1 más G de Y, que repito, para mí aquí va a ser un dato del problema, elevado a N. Entonces, si en este caso G de Y vale 1%, esto vale... Profe, Sí. donde dice datos y Sí, sale IDT más N igual 2, ¿por qué está partido el IDT más N? Que yo por lo menos no lo veo. sí. ¿No ves para qué está partido? No, como que, o sea, por lo menos yo se corta Miércoles. justo la pantalla ahí. Miércoles. Perdón, lo voy a escribir escrito de manera así. Así la otra vez también me lo habían dicho, no me acuerdo bien cuál es el problema. YT más N dividido YT. Esto es lo que la pregunta era, ¿cuántos años me demoro para doblar, por ejemplo, mi PIB per cápita si estoy creciendo al 1%? Esta es la pregunta. Entonces, los datos son, crezco al 1%, el dato 1, o sea, el dato de cuánto estoy creciendo es esto, crezco al 1%. Quiero ver cuánto me demoro para doblar el PIB per cápita, o sea, para que el PIB per cápita en T más N sea 2 veces el PIB per cápita inicial. Y yo busco saber cuántos son N, cuántos son los años que me voy a demorar en hacer todo esto, esto cambio. ¿Ok? ¿Se ve ahora? Sí, ahora sí. Ya, perfecto. Entonces lo que le estaba diciendo es, bueno, yo sé que YT dividido YT, perdón, YT dividido YT, hasta ero disléxica, YT más N dividido por YT, ¿ok? Lo que tiene escrito aquí vale 2. 2 es igual a 1 más la tasa de crecimiento que es 1%, entonces 1.01, ¿verdad? 1 más 0.01 elevado a n. ¿Cuál es la única incógnita? N, ¿ok? ¿Se entiende? Sí, ¿Ok? se Entonces, ¿perdón? aplicaría logaritmo, ¿no? No te escuché la pregunta. Se aplica logaritmo para Así es, así encontrar el es. n. Perfecto. Entonces yo aplico, le digo, ok, entonces logaritmo natural
de 2 es igual a propiedad de los logaritmos n por logaritmo natural de 1.01. Nada más que esto. Entonces, n es igual a logaritmo de 2, que lo tenía escrito aquí, por no sé cuánto hace. N es igual al logaritmo de 2 dividido el logaritmo de 1.01. ¿Cuánto me da? 69.7 años. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Qué es lo que Sí, está profe. escrito aquí? Si yo crezco al 1%, ¿cuántos años me demoro para duplicar el GDP per cápita? 70. Si yo estoy creciendo al 7%, me voy a demorar 10 años nomás, ¿ok? Entonces, esto es para tener una idea y el poder el poder, no, ¿cómo decir? Para que estemos de acuerdo sobre, uno, la definición de tasa de crecimiento, que yo puedo expresar, entonces, decimos esta una cosa, un tipo de, ¿cómo se dice? No fórmula, pero expresión que vamos a utilizar harto, ¿ok? Para expresar cómo va evolucionando el PIB per cápita o la variable que sea, ¿ok? Entonces, yo le podría hacer, qué sé yo, otra pregunta, ¿ok? Entonces, sí, ¿cuál es la tasa de crecimiento necesaria para que el PIB doble en 10 años? Entonces, en este caso, n se lo doy yo y la incógnita sería G de Y, ¿ok? Es banal, pero es simplemente para que estemos todos de acuerdo sobre esto básico, como se dice, definiciones de tasa de crecimiento, etc. Y para que esto entonces se entienda. Estamos de acuerdo. Ahora empezamos un poco con la modelización, ¿ok? Está siempre dicho cuál es el capítulo del de Gregorio, son las 11:10. Permítame demostrarle los cosas, como se dice, empezar y a la paro y continuaré en el, ¿cómo se llama? En el video, ¿ok? Entonces, si se acuerdan, yo ya le había dicho cuando hemos hablado de función de producción, ¿se acuerdan? Cuando hemos hablado de la tasa de crecimiento natural, cuando yo le hablaba de Y barra, no sé si es una buena idea querer escribir aquí porque no me la puedo, entonces, hemos dicho en términos de la tasa de la función de producción, una manera bastante general, es decir, cuáles son los factores productivos. Vamos a hablar de capital, vamos a hablar de trabajo, o sea, de gente trabajando aquí dentro, y con A vamos a intentar de hablar de lo que es tecnología o nivel de progreso tecnológico o lo que vemos se puede definir como productividad, ¿ok? Ahora, esto incompleto, a mí, qué sé yo, si me resulta hacer el curso de macroeconomía del cambio climático, aquí dentro habría que ponerle por lo menos, no sé, energía o recursos naturales, por ejemplo, RN, ¿ok? Pero por ahora no, ¿ok? Para nosotros los factores productivos van a ser tecnología, el capital y el factor trabajo, ¿ok? Esto va a ser. Ahora, en términos de la función de producción que vamos a usar, entre comillas, las características básicas ya lo conocen porque han visto esta misma cosa en micro, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de una función de producción F, ahora sin tener que darle una forma funcional sí o sí, después la damos, pero por ahora esta F tiene que respetar alguna característica, cualquier sea su forma. Se habla de rendimiento decreciente, o sea, productividad marginal decreciente de cada factor y de rendimiento de escala constantes. Entonces, ustedes me confirman que estamos de acuerdo, ¿verdad? O sea, esta cosa ustedes la hemos visto, no sé si conmigo o con alguien más, pero en micro. Entonces, yo le hablo de rendimiento decreciente de cada factor, o sea, ¿qué es el rendimiento de cada factor? La productividad marginal. La productividad marginal del capital es la derivada
de la producción total con respecto al capital. Para hacerlo simple, por ahora olvidémonos de A. Empezamos solo con capital y trabajo, ¿ok? Misma cosa que ya habían visto en micro. Productividad marginal del capital, yo le digo que es positiva, pero la derivada segunda es negativa, lo que me está diciendo que la productividad marginal es decreciente, ¿ok? Y misma cosa para el trabajo. El concepto de retorno de escala es diferente, significa si yo multiplico cada factor por una constante lambda, ¿cuánto es el producto final? Si aquí se respecta el igual, esto significa que tengo retorno de escala constante. Si tuviera aquí un mayor o un menor, tendría rendimiento de escala decreciente o creciente, ¿ok? Pero nosotros lo vamos a hacer simple, o sea, no sé qué lo vamos a hacer simple. En el modelo de solo que vamos a estudiar solo una situación con rendimiento de escala constantes. Si usted elimina esta hipótesis y pasa a hablar de rendimiento de escala que pueden ser crecientes, entra en todo otro tipo de interpretación y de modelización, ¿ok? Pero nosotros vamos a hacer solo esto. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí, profe. Ok, y otra cosa, yo voy a hablar de variables per cápita, y variables per cápita aquí no hay la diferencia entre población y factor trabajo, porque siempre para hacerlo simple. Entonces, per cápita, cuando yo le digo per cápita, significa dividido por L. En realidad, de manera más correcta, esta es una variable per worker, o sea, per trabajador, ¿verdad? Porque este L es el factor trabajo que entra aquí. Pero, de nuevo, para hacerlo simple, en estos modelos no vamos a hacer la diferencia entre cuánta población hay y cuánta gente está trabajando, que la gente puede ser inactiva, vieja, joven, etc. No, hacemos lo simple, por lo cual cuando le hablo de variables per cápita, se entiende dividido por el total del factor trabajo, o sea, L, ¿ok? Muy importante, o sea, es una slide, ¿cómo se dice? Abuso de notación. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, una típica ejercicio empezaría diciendo, considero una cierta función de producción, por ejemplo, una función de producción Cobb-Douglas, donde alfa tiene este valor. Hagamos un check que se respetan todas las propiedades que hemos visto. O sea, si yo voy a calcular la productividad marginal del factor capital, es la derivada, ¿verdad? Entonces, alfa, K, alfa menos 1, etc. A menos que K y L sean negativos, cosa que no puede ser, porque ¿qué significa L negativo o K negativo? No tiene ningún sentido. Esto es seguro positivo, ¿ok? Si yo tengo que chequear que la productividad marginal sea decreciente, tengo que ir a calcular la derivada segunda, ¿ok? Entonces, en este caso, sí estoy seguro que, que esto tiene signo negativo, porque alfa está entre 0 y 1, ¿ok? Entonces, check, la productividad marginal es decreciente, lo hizo por el K, podría hacerlo por el lambda, por el L. Segunda cosa, si yo multiplico K y L por el mismo factor lambda, ¿cuál es el efecto final? Bueno, entonces lambda K power alfa, porque la función es esta, la función de producción que yo estoy chequeando si respecta mi propiedad o no esta. Entonces tengo K alfa, etcétera, etcétera. Puedo recoger lambda, el lambda elevado a alfa más 1 menos alfa, o sea, el lambda elevado a 1. Entonces esto me respecta la propiedad que la rendimiento de escala son constantes. ¿Ok? Yo le podría dar otra forma funcional o un valor preciso de alfa o otra forma funcional total y le voy a preguntar, ok, hagan un check que se respectan las propiedades básicas. Y la otra cosa que tenemos que hacer es expresar entonces las variables que tenemos, o sea, saber pasar de variables agregadas. Cuando yo le hablo de Y mayúscula, es la producción total o PIB total o PIB que se llama una variable agregado. Si yo le pregunto de trabajar con variables per cápita, ok, entonces ustedes tienen que saber, ok, Y chica minúscula es producción per cápita, o sea, la producción total dividido L. Producción total tiene esta expresión dividido por L, entonces me queda esta expresión y
K dividido L es la definición de K minúsculo, que es la variable per cápita. Entonces puedo expresar, más que trabajar con la función agregada, que sería esta, con las variables agregadas, puedo trabajar con la variable per cápita, y esta entonces sería mi expresión Y minúscula igual K minúsculo elevado a alfa, considerando que ustedes saben quién es K minúsculo, ¿ok? Esto en todo caso lo vamos a hacer con todos los ejercicios, ejemplos que tenemos que hacer, ¿ok? Y última cosa, y después cierro esta parte, no porque no tengo tiempo, ¿ok? Entonces, habrá una manera de hacer clear all aquí. Hago clear all drawings. Bien. Definición, entonces, lo vamos de nuevo a hacer simple. La curva IS en economía cerrada, ¿verdad? La curva IS le dice y producción igual demanda. La demanda es consumo más inversión más gasto público más NX, ¿verdad? Aquí uno lo escribo en variable minúscula para decir que son per cápita, y dos, le estoy diciendo, estoy en economía cerrada, por lo cual NX no está, y me voy a olvidar básicamente del, ¿cómo se llama? ¿Dónde están los colores? Me voy a olvidar del, por ahora, siempre para empezar fácil, después lo vamos a juntar, pero por ahora olvidémonos del gobierno, por lo cual no hay gobierno y no hay sector externo. Lo que me queda es producción igual consumo más inversión en variable minúscula, porque estas son todas variables per cápita, ¿ok? Todo dividido por L, por ahora, ¿ok? Etcétera, etcétera. Risco una troglodita, pero que... Y minúscula igual consumo más inversión. La definición, entonces, en este caso, es que la inversión es igual, o sea, es la definición de curva IS. ¿Por qué se llama la curva IS? Investment equal savings. Investment, y minúscula, igual la definición Y. Si ustedes resta el consumo a la producción, lo que le queda es el ahorro. ¿Ok? Entonces, esta es pura repetir lo que saben de la curva IS. Lo que me interesa son las siguientes cosas. La ecuación de dinámica del capital. Ahora, la ecuación de la dinámica del capital total, esta deberíamos, no me acuerdo si la hemos visto ya juntos, el capital, cómo evoluciona, la definición de capital, y entonces el stock de capital mañana. ¿Me dicen si esto ya lo hemos visto o no? No, profe, no lo hemos visto. No, ok, perfecto. Entonces, concéntrese sobre la parte sin el dividir por L, ok? Dividir todo por L es una segunda etapa. Aquí, perdón, quizá es mejor que yo vaya aquí. Aquí, si no hago esto no me deja salir. Bueno, es la última cosa que le muestro y después cerramos, ok. Entonces, la dinámica del capital agregado. El stock de capital mañana. Porque quiero sacar toda esta cuestión aquí, ¿no? Annotate, miércoles. Ok. Entonces, la definición de inversión, IT, si se acuerdan, IT, que le dije, es la formación de nuevo capital. O sea, esta es una variable de flujo. Le está diciendo el flujo, o sea, la formación de nuevo capital. Es el mismo concepto de un río y de un lago. Si yo le pregunto cuánta agua está en el embalse del Yeso hoy, es un stock. Y K es una variable de stock. ¿Ok? Entonces yo le pregunto, ¿cómo varía el stock de agua que está en el embalse del Yeso de un día a otro? Depende cuánta agua entra y cuánta agua sale. ¿Ok?
si hay un río que entra, un río, o sea, un río, no sé cómo se dice en castellano, ¿no? Lo que entran y lo que sale. Entonces yo le estoy preguntando, ¿cómo evoluciona el stock del agua del embalse del yeso? O ¿cómo evoluciona el stock de capital? Bueno, el stock mañana será igual al stock hoy, más el flujo nuevo, que sería la inversión, menos, en términos de la metáfora del lago, sería el agua que sale del embalse con el río. En este caso, lo que pasa con el capital es que el capital se deprecia, y se deprecia a una tasa que normalmente se, ¿cómo se dice? Representa con la letra aquí delta. ¿Ok? Entonces, la ecuación del capital, del stock de capital, no lo sé si lo quieren escribir así, o KT más 1 es igual a la proporción del capital que no se depreció, más la formación nueva de las formaciones de nuevo capital, que es la variable de inversión. ¿Ok? Aquí cierro. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Súper. Con esto yo continuaré con esto yo voy a continuar en el video, además que mi computer no me ayuda más ahora. No, soy yo, no es el computer, es siempre culpa de quien usa el computer. Ok, entonces esto es lo que tienen escrito aquí. Y en términos de, bueno, voy a continuar, entonces llegamos hasta acá. De aquí voy a continuar en el video. Como les decía una vez más, todas estas cosas entrarán en ¿cómo se llama? En el última evaluación que tienen básicamente en fecha de examen. Si usted va a tomar el control recuperativo, número 4, no entran estas cosas, por supuesto. Ok, cierro aquí. Ojalá nos vemos hoy a las 6. Yo lo sé que están colapsados, yo estoy colapsada, tengo que hacer muchas cosas, estamos todos colapsados, pero de verdad les queríamos, presentar un poco lo que va a pasar, ojalá o sea, ya charla futura y cosas que le pueden servir para el 2021 en términos de, bueno, se lo presentaré a las 6, entonces ojalá nos vemos a las 6 con la charla del ciclo Mujeres en Economía. Y si no, cuídense mucho y nos veremos. Chao, profe. Chao. Profe, una consulta. Sí, Si damos el control el día jueves, ahí se eliminaría como la peor nota, ¿verdad? sí, claro. Si ustedes dan el control el jueves, tendrán 4 controles y la nota se calcula, el promedio se calcula con las mejores 3 de estas 4. Ah, ya. Muchas gracias. De nada. Chao, profe, que esté bien. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, Joel.